En esta lección número 2 vamos a aprender a aplicar redondeos a nuestras caras y aristas, además de que aprenderemos a crear una pieza desde varias caras, como lo hemos visto en nuestra lección pasada, y además vamos a ver cómo podemos editar en contexto una pieza. Para ello, pues vamos a nuestra plataforma de SolidWorks y vamos a abrir un nuevo archivo. Nos dirigimos a Home y abrimos una pieza. Es indiferente el plano en el cual vamos a comenzar a dibujar, no hay ningún problema, pero yo voy a empezar por el plano alzado. Vamos a hacer primero un rectángulo de centro. Si desplegamos las opciones, podemos ver de que podemos hacer varios tipos de rectángulos. Vamos a seleccionar nosotros el rectángulo de centro y nos vamos a posicionar en el origen. Damos clic y arrastramos hasta una medida específica. Vamos a ir ahora a cota inteligente para poner algunas relaciones, algunas medidas, y va a ser de 100% la altura de nuestro cuadrado, 100% milímetros. Como ustedes pueden identificar, está completamente definido. ¿Por qué? Porque hemos comenzado a medir desde el origen. Eso quiere decir que yo no necesito poner una cota del origen hacia aquí de 50 milímetros porque estaría definida en exceso mi croquis. En el momento de que nosotros empezamos a croquisar desde el origen, se sobreentiende, y esto es algo que ustedes deben de tener en consideración, saber interpretar o tener un poquito de lógica nuestro diseño, porque hay algunas cotas que no son necesarias para definir nuestro modelo. Sin embargo, las debemos de interpretar. En el momento que estamos haciendo un cuadrado y este nace del punto medio, por obvias razones, a cualquiera de sus aristas va a medir 50. Ahorita lo vimos de manera de la altura, vamos a medir esta otra de manera lateral y vemos que también son los 50 y no nos permite poner ninguna cota más porque estaríamos definiendo en exceso nuestro modelo, ¿sí? Hacia ningún lado que quieramos ponerlo, nos aparece la leyenda de que esta si la ponemos se va a definir en exceso, lo cual no es lo recomendable. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Como les he dicho en la lección pasada, también es importante las relaciones de posición. Por ejemplo, aquí tenemos que esta línea es horizontal. Si pasamos el ratón por encima de este icono, nos dice que esta línea es vertical. Si pasamos por acá, nos dice que hay una línea que es coincidente con el origen, la otra que es coincidente con el origen, y aquí tenemos que esta figura es coincidente propiamente con el origen. Por lo tanto, no es necesario poner más relaciones de posiciones, ya que no nos lo permitiría, además de que no nos va a permitir meter más cotas, ya que no son necesarias. Además, podemos ver la leyenda de que se queda completamente definido nuestro croquis, además de que no lo podemos mover a ningún lado. Si nosotros quisiéramos o intentáramos mover alguna línea, podemos observar que tiene 0 grados libertad. Les recuerdo, acostúmbrense siempre a dejar completamente definido un croquis, ya que eso les va a permitir tener un buen diseño, además de que les va a permitir también en el momento de que estén haciendo su examen de certificación poder hacer el cambio de variables, como lo vimos en la clase pasada cuando metimos nuestras variables globales, de una configuración a otra configuración. También hay unas técnicas para poder definir completamente nuestro croquis, pero la vamos a ver más adelante, ya que esa puede fungir de manera opcional y traten de no utilizarla tanto. Bien, por lo pronto vamos a ir aquí a operaciones
y vamos a extruir este recuadro y en profundidad específica lo vamos a dejar hasta 100. El plano, la orientación hacia donde lo vamos a extruir es un poco indiferente por el momento. Ustedes lo pueden extruir desde donde ustedes quieran y vamos a aceptarlo. Bien, ya que tenemos nuestro cubo creado, vamos a dar control 7. Control 7, recuerden, se utiliza para una vista isométrica. Como les comenté en la sesión pasada, no es recomendable utilizar esta función, ya que nos permite y nos hace consumir más tiempo de lo normal. Entonces, ustedes pueden incluso personalizar, si así lo deciden, su SolidWorks mediante la herramienta de vistas. Bueno, vamos a verlo mejor. Ustedes para esta cuestión pueden darle clic derecho en alguna pestaña y en la pestaña de barra de herramientas se les va a desplegar permítanme un poco, voy a posicionarme un poco más hacia acá. Se va a desplegar dos líneas de herramienta. Van a buscar una que dice vistas estándar. Bueno, no se alcanza a ver muy bien. Voy a tratar de acceder desde más arriba. Barra de herramientas, ya se alcanza a ver un poco. Voy a acceder desde acá. Barra de herramientas. Y ahora sí ahí se alcanza a ver esta opción de vistas estándar. Si ustedes le dan clic a vistas estándar, observen que se les crea automáticamente esta barra. Esta barra, si no recuerdan los comandos, es muy útil. ¿Por qué? Porque esta, como dice, nos va a poner una vista frontal de nuestra pieza, una vista trasera, una vista de izquierda, una vista derecha, que en este caso no es tan significativa porque tenemos un cubo que en todas sus caras tiene las mismas dimensiones. Una vista superior, una vista inferior, la vista isométrica, la vista trimétrica y una vista dimétrica, que son las más comunes. También pueden darle control 1 y va a ser para la cara frontal, control 2 para la trasera, 3, control 4, control 5, control 6, control 7, control 8 y control 9, de manera secuencial. Entonces, si yo le doy aquí para una vista isométrica control 7, me va a mostrar la vista isométrica y pueden ver que está activada. Si le doy control 4, pueden ver de que se me activa la vista de derecha. ¿De acuerdo? O ya sea que utilicen esta barra de operaciones o directamente desde el teclado. Entonces yo voy a dar control 7 para esta vista isométrica. Y aquí en esta parte voy a ubicar la cara superior. La voy a seleccionar porque en esta yo voy a hacer un vaciado, ¿sí? Una de las operaciones que podemos hacer para formar una caja, pues es aplicar un vaciado. Seleccionamos nuestra cara y le podemos dar que nos muestre una vista preliminar. Esta vista preliminar nos va a decir hacia dónde se está haciendo el vaciado. Este vaciado va a estar indicado por nuestra línea en color amarillo. Si nosotros le decimos que sea el vaciado hacia afuera, lo va a hacer del lado contrario. Entonces nosotros lo dejamos activado, el vaciado hacia adentro, y aquí podemos hacer algunas configuraciones múltiples, pero no son necesarias para hacer ningún vaciado. Únicamente con esto, las medidas, pues podemos dar algunas medidas indiferentes. Por ejemplo, vamos a darle 5 milímetros y aceptamos la operación. De esta forma podemos ver que nuestra caja ya casi está completamente terminada. Sin embargo, como diseñadores mecánicos, que en un futuro cercano lo serán ustedes, ya que están aprendiendo a lo largo de este curso y preparándose para una certificación CCAA, tienen que tomar en consideración de que todos sus diseños no deben de tener caras o bordes donde
estén muy afilados. Siempre le llevamos matarles el filo de manera coloquial, y eso es de que no haya cortes muy pronunciados, como lo es control 3, perdón, control 5, como lo es estos bordes, ¿no? La conjunción de estas dos líneas nos hará que nuestra superficie quede un poco filosa. Por lo tanto, debemos de matar esos filos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando un redondeo. Si nos vamos a la operación de redondeo, podemos ver de que tenemos redondeos de un tamaño constante, de tamaños variables, también tenemos redondeos de caras y redondeos completos. El que vamos a utilizar ahorita para matarle los filos va a ser la primera opción, que es redondeo constante, y vamos a seleccionar nuestras aristas. No vamos a seleccionar caras, vamos a seleccionar nuestras aristas. ¿Por qué? Porque como estamos, no podemos mezclar caras y aristas, ya que de lo contrario nos puede marcar un error. Ustedes pueden identificar que ahorita estuve marcando caras y aristas, y efectivamente, y si ya no me da una previsualización de la operación, quiere decir que ya cometí un error. Entonces, ya sea que quieran caras o que quieran aristas, pues hay que utilizar la operación de redondeo idónea. En este caso, pues yo voy a hacerlo arista por arista, pero igual lo pudiera haber hecho de cara por cara, ¿no? Entonces, observen, tengo mi primera arista, tengo mi segunda arista, roto un poco la pieza, tengo mi otra arista y tengo mi otra arista. Y en ningún momento se me quitó la previsualización. Eso me indica a mí de que mi pieza estoy haciendo los redondeos de manera correcta. Bien, si bajo un poquito más, tengo que activar la vista preliminar completa para poder ver esas operaciones. Aquí puedo ver o puedo programar si es simétrico o asimétrico. Lo que yo quiero es de que este sea simétrico, que el redondeo que le voy a dar, que en este caso va a ser de 2 milímetros, este redondeo siempre sea constante, ¿sí? Siempre sea constante, simétrico entre cada una de las aristas. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros que tenemos que configurar y vamos a dar a aceptar. Vamos a acercar un poco para que vean que están matados los filos de esta pieza. Y bien, esta caja también le podemos hacer algunas operaciones más, y es indiferente en qué cara lo hagamos. Por ejemplo, vamos a seleccionar una cara y vamos a darle la opción de que nos haga un croquis en esa cara. Recuerden, control 8 para una vista normal al plano. Y aquí nos aparece el punto de origen. En este punto de origen vamos a seleccionar un círculo con origen en el centro y vamos a dar clic. Perdón. Ahora sí. Clic y lo expandimos. Y le vamos a dar una dimensión. Recuerden, como estamos comenzando a dibujar desde el origen, si yo le doy aquí su medida de 15, que es la que vamos a configurar para esta ocasión, puedo ver de que al ponerle el diámetro a este círculo queda completamente definido mi croquis. Eso es, pues, porque estamos dibujando desde el origen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que más, qué más puedo hacer con este diseño? Bueno, pues puedo ir a operaciones y hacer un corte. Y este corte yo necesito que se haga en las 4 caras. Por lo tanto, yo puedo hacerlo hasta una profundidad específica, o decirle, como yo ya he programado los 100 milímetros,
me aparece que automáticamente va a pasar hasta el otro lado, pero si no, lo ideal es ponerle que por todo, que para fines prácticos para esta lección pues viene siendo lo mismo, que sea por todo, y vamos a validar la operación. Hecho nuestro corte, lo que nos falta hacer es nuevamente crear esta operación, ese círculo en la otra cara. Damos clic a esa cara, abrimos un croquis y recuerden, es importante dibujar desde el origen. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos el origen dentro de nuestro modelo que sea conveniente para poder dibujar a partir de ahí? Bueno, ya sea que utilicemos las líneas auxiliares o directamente, si yo paso el puntero cerca del origen, me aparece automáticamente una línea punteada que me hace referencia de que efectivamente yo estoy dibujando horizontalmente al origen. Voy a hacer mi círculo y le pongo los 15 milímetros. Sin embargo, yo puedo ver de que ahora no ha quedado completamente definido, a diferencia de la operación pasada. Eso es porque me hace falta una nueva cota. Yo ya sé que se encuentra aquí a la altura del origen. Eso quiere decir que ya tiene 50 hacia arriba y 50 hacia abajo. La cota que me hace falta es cuánto hay desde aquí hasta el origen o desde aquí a la otra cara externa. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos opciones y puedo ponerle aquí que sean los 50 milímetros, o puedo utilizar la otra opción, perdón, aquí me regresé mucho, 15 milímetros, o la otra opción de ponerle de que de aquí al origen sean los 50 milímetros. Lo que me falta ahora es poner que este y este, recuerden, clic al origen y control clic al centro para poner que estos estén organizados de manera horizontal. Como ustedes pueden ver, ya con esta operación me va a aparecer completamente definido. Ahora, ¿qué pasaría si yo quito esta relación de posición? Pues me queda insuficientemente definido. Pero si yo le doy, ya sé cuánto, qué distancia hay del origen de manera horizontal, pero también puedo poner cuánto hay de manera vertical. Y esa también es otra forma, si yo aquí pongo los 50, esa es otra forma de poder dejar completamente definido mi croquis. Entonces, en resumen, hay muchas formas en las cuales podemos interpretar un croquis. Sin embargo, es importante que tengamos un sentido común, ya que si esta cota no existiera, supongamos que esta no existe, entonces que únicamente existiera esa y yo no sé a qué altura se encuentra, bueno, pues si no hay otra cota yo tengo que tener el sentido común porque seguramente esta se programó para que estuviera de manera vertical y eso me indica que hay 50 hacia arriba y 50 hacia abajo, 50 a la izquierda y 50 a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces son algunas formas alternativas para poder dejar completamente definido un croquis, a excepción de la que vamos a ver más adelante. Posteriormente, aquí vamos a ir a operaciones y de nueva cuenta extruir el corte y lo vamos a dejar hasta por todo para que pase hasta el otro lado, ¿de acuerdo? Validamos esta operación y ya tenemos nuestra caja. Bien, control 7 para una vista isométrica.
Ahora bien, nosotros al momento de que llegamos a esta parte necesitamos un perno que sujete toda esta pieza, ¿sí? Esta pieza que la atraviese directamente. Con un solo perno que hagamos es suficiente. Entonces, tenemos que tener en consideración varias opciones de diseño. Una es crear la pieza directamente aquí, o la otra es crear una pieza y meter en nuestro diseño, y la otra es crear un ensamblaje. Son formas diferentes, ¿de acuerdo? Por lo pronto, la primera que vamos a ver ahorita es crear una nueva pieza, así es que vamos a ir a Archivo, Nuevo, y vamos a crear una nueva pieza. Aceptamos. Y vamos a ir al plano alzado, tecla L para empezar a dibujar. Y vamos a hacer un perno. Vamos a utilizar la opción de recortar entidades. Y vamos a poner una línea constructiva de aquí. Bueno, por aquí tenemos algún error. Vamos a poner la línea constructiva de manera horizontal. Y vamos a subir esta un poquitito hasta esta parte cuando nos aparezca la línea punteada. Y vamos a quitar esta coincidencia, ya que si no quitamos esa coincidencia no nos deja arrastrar, y arrastrando este punto, si lo pasamos encima de la otra línea, nos va a quedar coincidente. Entonces ahora sí ya tenemos esta pieza formada de manera correcta. Vamos a dar algunas medidas. Por ejemplo, recuerdan que pusimos un diámetro de perno de 15, entonces aquí tendríamos la mitad, 7,5. Esa es una forma de hacerlo. La otra sería suprimir esta pieza, esa cota, y ponerle que de aquí al origen, perdón, ahora sí, bueno, no me la da, vamos a dejarla en 7.5 ahorita por lo pronto. 7.5, que es el diámetro, el radio, perdón, de esos círculos que programamos. De cara a cara había 100, sin embargo, las vamos a dejar únicamente hasta 45. Por obvias razones, esta también debe de medir algo representativo, debe ser mayor a 7.5. La vamos a dejar en 12 milímetros para que sea la cabeza de nuestro perno, y aquí únicamente le vamos a dar 7 milímetros. Nos faltarían algunas relaciones para poder dejar completamente definido este croquis. Por ejemplo, bueno, vamos a utilizar mejor, la operación de la cual les he hablado. Supongamos nosotros que ya tenemos todas estas operaciones y que tenemos que dejar completamente definido nuestro croquis, y ya sabemos que estas son las mediciones y estas son las mediciones correctas. Bueno, como les he comentado, una técnica es ir a esta operación que se llama visualizar entidades y relaciones, y hay otra que dice, si la desplegamos, definir completamente nuestro croquis. Esta, recuerden, es algo para
de manera intuitiva cuando de plano estamos trabajando mucho y no sabemos qué es lo que nos falta para poder dejar completamente definido un croquis. Podemos utilizar esta operación siempre y cuando estemos conscientes de que este nos puede generar algunas cotas que realmente no sean propias de nuestro modelo. Para nuestro ejercicio no importa, las que se nos van a crear son insignificantes, no hay ningún problema. Nosotros le podemos dar clic aquí en calcular todas las entidades y calcular, y nos va a calcular todas. En algunas ocasiones les va a crear unas nuevas cotas. Sin embargo, en esta ocasión podemos ver de que lo único que nos faltaban eran algunas relaciones, ¿sí? Entonces, nuestro diseño está hecho de manera correcta, pero únicamente nos faltaban algunas relaciones. Entonces, ya sea que la validemos o que las demos de manera manual, ¿sí? Podemos dar que esta sea horizontal, que esta sea vertical, que sea horizontal, algunas coincidencias para poder dejar completamente definido nuestro croquis. Entonces, vamos nosotros a definirlo completamente, como lo habíamos visto, y lo aceptamos. Ya que tenemos completamente definido nuestro croquis, podemos ir a la pestaña de operaciones y utilizar la operación de revolución saliente. Y nos manda una advertencia que dice que el croquis está abierto actualmente. Dice: una operación de revolución del no lámina requiere un croquis cerrado. ¿Desea que el croquis se cierre automáticamente? Podemos decirle que sí, o directamente seleccionar nuestra línea, en este caso la selecciona automáticamente la línea 7, para hacer nuestra revolución y crear nuestra tornillería. En algunas ocasiones no es tan bueno que las detecte automáticamente, ya que nos puede generar algunos conflictos. Vamos a imaginarnos que yo necesito otra revolución, que sea esta, ¿de acuerdo? Entonces observen que es el sólido que me va a crear. No quiere decir que esté mal, sino que en algunas ocasiones deben de tener cuidado, porque si no seleccionamos el eje de revolución correcto, pues podemos cometer algún error en la creación de operaciones y nuestro croquis estaría bien. Entonces, para esta ocasión no lo es. Vamos a suprimirla y vamos a seleccionar la que ya tenemos previamente y le decimos que sí la queremos a 360 grados y validamos esta operación. Bien, como lo hemos visto, hay que hacer algunos redondeos. Vamos a hacer un redondeo de cara, así es que vamos a redondeos y vamos a hacer un pequeño redondeo. Bueno, vamos a utilizar la opción 1, que es la más fácil, y vamos a dar un redondeo de únicamente 1 milímetro. Esto no únicamente para matar los filos. Bueno, ya que tenemos nuestro perno, vamos a guardarlo. Nos vamos a archivo, guardar como. En este caso yo voy a utilizar la carpeta de documentos, la llamo pieza 2, la guardo. Bien, voy a minimizar, porque ahora sí voy a regresar a mi diseño anterior en el cual estaba trabajando. Y bien, ahora sí nos vamos a ir a la pestaña de insertar, y si bajamos un poquito más abajo nos aparece insertar una pieza. Vamos a darle clic ahí y seleccionamos nuestra pieza número 2 y nos indica dónde la queremos poner. Bueno, nosotros vamos a ponerla más o menos a esa altura y podemos ver de que nuestra pieza dentro del árbol de operaciones se ha creado con otro icono, no como operaciones sino como pieza. Dentro de ella podemos encontrar varias cosas como lo que es un sólido, la pieza que es y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, paso seguido
vamos ahora a moverlo a su posición idónea. Para ello vamos a ir a la pestaña de edición directa. Recuerden, si no la tienen activada, clic derecho y dependiendo de la versión, pues debe de estar en pestañas, marcar la edición directa, la activan o desactivan de manera fácil. Edición directa, y en edición directa se van a ir a la pestaña y vamos a utilizar la operación de mover o copiar sólidos. Esa operación nos permite o nos indica que indiquemos cuál sólido queremos mover, le decimos que y luego aquí necesitamos algunas relaciones que tenemos que hacer. Recuerden, no estamos haciendo un ensamblaje, lo que estamos haciendo es dentro de una misma pieza. Voy a seleccionar esta cara cilíndrica y esta cara cilíndrica y observen ahí que se encuentra ya en su posición. Automáticamente se detecta una concentricidad, la valido. ¿Y qué es lo que me falta posicionar? Bueno, pues sería esta cara que sea coincidente con esta cara, esas dos caras, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir mi operación, selecciono el sólido que voy a mover y luego selecciono las caras. Necesito esta cara y necesito esta otra cara y automáticamente me detecta una coincidencia, ¿sí? Yo le doy validar y ya con eso tengo mi pieza en su posición, ¿sí? Vamos a repetir esta operación 3 veces más para poder terminar nuestra lección del día de hoy. Regresamos, vamos a insertar una pieza, pieza 2, la posicionamos y de una vez insertamos las demás. Insertar, pieza, doble clic y necesitamos una más. Insertar, pieza, doble clic y listo. Y vamos a empezar a meter estas piezas en su posición idónea. Mover o copiar sólidos. Recuerden, selecciono el sólido y primero hay que poner las concentricidades. No hay una regla en sí para la concentricidad, pero es importante que tomen en consideración que es más fácil meter siempre las concentricidades y después las demás relaciones de posición. Eso como un consejo, para que lo tengan siempre como tip. Bueno, aquí me aparece esta operación de manera incorrecta, pueden observar, pero es porque necesito rotarlo primero, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a la operación primero, de mover o copiar sólidos, y le pongo trasladar o girar. Me pide seleccionar el sólido que yo quiero girar o trasladar, y ya sea que yo sepa cuánto lo quiero mover en X o en Y. Yo aquí puedo ver que lo tengo que mover en el eje Y. Con la ayuda de estas asas, nosotros podemos hacer un giro de la pieza para darnos una idea de más o menos cuál eje es el que debemos de mover. Yo puedo ver que efectivamente es el eje Y y le pongo sus 90 grados, perdón, sus 180 grados, y de esa manera puedo validarlo y ya la tengo en su posición. Vamos a hacer lo mismo con las demás. Antes de poner las demás operaciones, vamos a mover o copiar los sólidos. Le ponemos, seleccionamos el sólido para que nos dé las asas y lo movemos. Le damos los 180 grados. Listo. Y aceptamos. Nos hace falta mover mover o copiar sólidos. Ustedes pueden identificar que automáticamente
como estoy utilizando esta última operación, se me va directamente a esta operación. En dado caso de que necesiten copiarlo o trasladarlo o hacer algo indiferente, pueden acceder a las demás pestañas para poder cambiar las operaciones. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar mover o copiar sólido, selecciono el sólido, veo cuál asa me hace falta y me bajo un poquito para ver. Bueno, aquí en este caso son exactamente los 270 grados, si es que ya únicamente valido la operación. Y ahora sí puedo continuar. Me quedé en la concentricidad, me falta la coincidencia, así es que vamos a pasar a terminar esas. Accedemos nuevamente a mover o copiar y nos vamos hasta abajo y le cambiamos a restricciones para regresar nuevamente a donde estábamos a un inicio. Seleccionamos nuestro sólido y luego seleccionamos las caras, en la otra ventana, aquí. Seleccionamos las caras que queremos que sean coincidentes. Listo. Y automáticamente me la ha detectado. Voy a validar esta operación y regreso nuevamente. Selecciono mi sólido y en relaciones de posición necesito esta cara y esta cara. Automáticamente me apareció la concentricidad. Vuelvo a habilitar mi operación, selecciono mi sólido, relaciones, pero ahora necesito esta cara con esta otra cara y ahí lo tengo, la valido y ahora me falta una última operación. Copiar sólidos. Voy a mover este sólido y esta cara y esta cara que sean concéntricas. Y la última operación, mover o copiar sólidos. Selecciono mi sólido y las relaciones serían esta cara coincidente con esta cara. Y listo. Acepto la operación y vamos a identificar que nuestra pieza ha terminado. Sin embargo, hay algunos errores que debemos de corregir. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque aquí hay unas áreas que están entrando en interferencia. ¿De acuerdo? Entonces, estas áreas no deberían de existir. Sin embargo, las vamos a ver más adelante cuando estemos utilizando las operaciones para detectar colisiones y ver cuánto tenemos que remover en una pieza y automáticamente se generaría, o se corregiría automáticamente nuestra pieza. Esto es porque tendríamos que entrar, aquí vamos a darle en minimizar, tendríamos que entrar, a lo mejor la voy a poner a la izquierda y a la derecha voy a poner la otra, a la derecha. Tendría que aplicar un chaflán en esta área y automáticamente cuando guarde los cambios me va a pedir que necesito volver a actualizar este modelo acá y automáticamente se va a corregir nuestra pieza. ¿De acuerdo? Y bueno, en cuestiones de esta lección eso es todo. Los espero en la siguiente lección para ir avanzando en algunas técnicas que nos permitan poder trabajar y diseñar modelos CAD de manera un poquito más didáctica y más eficientes. Dicho esto, los espero en la siguiente lección y hasta pronto.